Dios les bendiga. ¿Estás agradando a Dios? ¿Estaré yo agradando a Dios? ¿Cómo sabemos si Dios está contento con nosotros? Si Dios puede Él decir, ese es mi hijo, como lo dijo Abraham, mi amigo. ¿Podrá Dios decir de nosotros que somos sus hijos, que somos su amigo de Dios? Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Te consideras amigo de Dios? ¿Te consideras que Dios está contento contigo? La Escritura dice que sin fe es imposible agradarle y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si esto es así, nos debe preocupar en el sentido de que tenemos esa fe que requiere la Escritura para agradarle a Dios. Estamos viviendo una vida no en la carne, sino en el Espíritu, como dice Romanos 8, de tal manera que podemos agradarle a Dios. Y eso es claro. O sea, si alguien se pregunta y dice, bueno, yo no sé si Dios me oirá. Bueno, viene a mi mente un texto que leí de un libro que se llama El cristiano de rodillas. Y en el texto el escritor dice que muchas veces los creyentes nos sorprendemos de que Dios responda a nuestras oraciones de una manera, ¿cómo decirlo? Como que fuera algo que, ¡wow! Dios me respondió. Es como que algo que no sucede muy constantemente. Y de tal manera que cuando Dios nos responde es como, ¡oh! Dios me ha respondido. Y nos sorprende. Y el escritor proponía o planteaba de que esto no debiera ser así. Debiera haber en nosotros la seguridad de que Él nos va a responder, de que Él nos va a escuchar. Entonces, toma peso lo que dice el escritor de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible tener la certeza de que nos acercamos a un Dios que existe y que es galardonador, dice la Escritura, que premia, que responde, que escucha la oración de aquel que se acerca, que sabe que hay un Dios que le va a oír. Y por otro lado, este texto que dice en Romanos capítulo 8, que dice, verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y si vivimos según la carne, según nuestras pasiones y deseos, tampoco le vamos a agradar a Dios. No podemos agradarle a Dios, según este texto. Entonces, son los dos claros textos que nos dicen si estamos o no agradando a Dios. Entonces, confiamos, creemos en Dios, podemos estar seguros de que Él nos va a responder cuando vamos a Él. Podemos decirle a quien tenga una necesidad, oraré por ti y Dios te va a responder. O esperamos que los líderes, los pastores, ancianos, diáconos, líderes dentro de la iglesia, son los que solo a ellos Dios escucha. ¿No eres acaso tú también un hijo de Dios? Nuestra fe debe crecer. Nuestra forma de vivir debe cambiar de tal manera que podamos agradarle a Dios y no estar sorprendidos cuando Dios nos responde, sino estar seguros de que Dios nos va a responder en todo lo que pidamos, conforme, dice el apóstol Juan, conforme a su voluntad. Sabemos que lo tenemos, sabemos que lo que vamos a pedir lo tenemos porque pedimos conforme a su voluntad. Si queremos agradarle a Dios, debemos confiar plenamente en Él, en toda circunstancia, en todo tiempo, en todo momento. Si queremos agradarle a Dios, debemos vivir como nos enseña la Escritura. Y volviendo al último video, ¿qué enseñaba Jesús? Enseñaba la Torá, los mandamientos de Dios. Si tú te fijas aquí lo que está diciendo Pablo,
y si lo lees, leámoslo de nuevo, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice él. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. Pablo tampoco está hablando en contra de la ley. Y añade aún más, y no pueden. Quien no ha nacido de nuevo no puede agradarle a Dios porque no puede obedecer los mandamientos de Dios. Y no estoy, repito, hablando de llevar un cordero o de hacer muchas cosas, sino que lo que la misma Escritura nos dice, que si amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, estamos cumpliendo la ley y entonces agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque no vivimos conforme a nuestra carne, en el sentido de puntualmente, porque uno cuando dice así, bueno, empieza a pensar en todo lo horrible. No, lo sencillo y simple. Amamos al prójimo de tal manera que no sentimos envidia de lo que él o ella está recibiendo, sino que nos alegramos de que está siendo bendecido. No tenemos envidia. No codiciaremos lo que otro tiene. En un texto dice, porque si amamos, cumplimos toda la ley, porque no vamos a codiciar, no vamos a hacerle nada al otro, porque estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si a él le va bien, es como si a mí me fuera bien. Si él es bendecido, es como si yo fuera bendecido. Entonces, ¿cómo no le va a agradar a Dios eso? Entonces, por eso este texto son tan tajantes, por decirlo de alguna manera, en que sin fe es imposible, es imposible, no hay manera de agradar a Dios. No va a servir nuestra, ¿cómo decirlo? El lenguaje simple y sencillo, no va a servir que le hagamos la pata o le hagamos gracia al Señor así de aquí, Señor, aquí estoy. Si no le creemos, si no tenemos esa fe de saber de que cuando vamos a orar, Dios nos está escuchando y Dios nos va a responder, y que nuestra vida está basada en el amor, de tal manera que no tenemos envidia, no codiciamos lo que el prójimo tiene, no le deseamos mal a nadie, no odiamos a nadie, no vivimos según los parámetros de hoy, no vivimos según como la sociedad de hoy está viviendo, en el sentido de todo emocional, todo para que no te sientas así. No, el que ama no busca lo suyo propio, sino el beneficio, el bien de los demás. Cristo. Ahí un texto dice la ley de Cristo. Y algunos empiezan a estudiar y a buscar qué es la ley de Cristo, pero si uno se va a lo que Jesús dijo y lo que Juan recalcaba a cada cierto momento, como se le conoció en algún minuto y se le llamaba el apóstol del amor, porque él decía, amaos los unos a los otros. Jesús nos dijo que nos amáramos. Agradar a Dios es creer que Él nos oye. No es sorprendernos porque nos oye, sino tener la seguridad de que Él nos oye. Agradar a Dios, o podemos agradarle si estamos amando y no andamos con celos, con contienda, dañando al otro, sintiendo celos o envidia o codiciando o deseando mal, sino que vivimos conforme a la regla de Jesús, que nos amemos como Él nos ha amado y dio su vida por nosotros. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Y esa es la forma en que le podemos agradar. Difícil, sí, para el que no ha conocido a Jesús, pero posible para aquel que ha recibido a Jesús en su vida. Pues para Dios no hay nada imposible. Y poderoso Dios para hacer en tu vida cosas que tú creías imposible. Tú hoy piensas que es imposible. Y quiero terminar con esto. Y creemos que es difícil. Y decimos, bueno, es que
somos carne, Dios nos conoce, somos débiles. Te diré algo, Dios es poderoso, no tú, Dios es el poderoso para darnos vida. El que no conoce a Cristo, el que no tiene a Cristo, para él es imposible porque no puede, dijo Pablo en este texto inspirado, y tampoco pueden, o sea, no quiere y no puede, aunque quiera no podría. El que no ha nacido, aunque quiera, no puede. Tú dirás, pero es que así dice el texto de Romanos 7, que hago el mal que no quiero hacer, eso hago. Ese es el hombre que todavía no conoce a Cristo. Esa es la imagen del hombre sin Dios. Pero ¿qué dice al terminar el capítulo 7? Dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y después dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Cristo viene a nosotros, nos capacita para andar conforme al Espíritu. Eso quiere decir que si amamos, somos capaces de vencer el pecado que aún está en nosotros, porque este cuerpo aún tiene esa semilla. Y eso es lo que explica en el capítulo 7 Pablo, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios. Si Dios está en ti, tú eres templo del Espíritu Santo, no hay nada imposible que la palabra de Dios esté requiriendo para el hombre, para el creyente, que el hombre no pueda hacer. Por eso es esto. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Eso somos nosotros. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos de Él. Si Cristo ha nacido en nosotros, hermano, tú puedes vivir una vida victoriosa. Con debilidades sí, pero victoriosa. Con flaquezas sí, pero victoriosa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega el momento de tomar la decisión correcta, con el poder que el Espíritu Santo te da, tú tomarás la decisión correcta. ¿Podemos agradar a Dios? Sí, porque Dios mismo nos ayuda en nuestras debilidades para poder agradarle de tal manera de que lo que para el hombre natural es imposible, Él dice, yo no puedo cambiar y sigo atado a los vicios. Hermano, tú que estabas quizás atado a la droga, al alcoholismo, y hoy tienes una vida totalmente diferente, libre de esa atadura. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Y eso y más puede hacer Dios en cada uno de nosotros, porque Él no terminó ahí, Él sigue. El que comenzó la buena obra en nosotros, la llevará a término, nos llevará a la estatura de un hombre perfecto. Pero debe haber algo más ahí, y es que todo esto involucra obediencia, obediencia, obediencia. Ningún sacrificio, ninguna cosa que hagamos se agrada más que obedecer. Ahora, por eso no podemos agradar a Dios si hacemos lo que nosotros queremos hacer conforme a nuestras debilidades, porque en estricto rigor le estaríamos desobedeciendo. Y ahora sí termino con esto. Veía un video de un hermano que estaba, o pastor, o no sé, que estaba haciendo la siguiente reflexión. Él tomaba una botella de agua, quizás lo viste en estos días, y él decía, esta botella con agua tiene un 99% de agua pura, cristalina, de manantial, pero tiene un 1% o unas pequeñas gotas de orina de rata. Entonces le hacía pregunta a ese grupo de jóvenes y le decía, ¿tú la beberías? Y la respuesta obvia dice, no. ¿Por qué? Porque está contaminada con orina de rata. Aunque tenga 99% de pureza,
Claro, porque todo ese 99 ya se contaminó. Y él le hacía la siguiente pregunta: entonces, ¿cómo pretendemos que Dios nos acepte con un grado de impureza en nosotros? Es como para golpearnos un poco y hacernos reaccionar a nuestro conformismo. Dios nos llama a buscar de su rostro y santidad y a no conformarnos en donde estamos hoy. Porque ten en cuenta esto: Él te sacó de una vida de la cual tú nunca pensaste salir. Pero hoy Dios te sacó. Si Él te sacó de esa posición, de ese lugar, ¿a dónde más alto te puede llevar si le obedeces y obedecemos su palabra y comenzamos a ejercitar la fe en Dios de tal manera que le agrademos, que podamos decir: vecino, amigo, no sé quién sea, yo oraré por ti y Dios va a responder a esta tu necesidad? ¿Y cuánta gloria le vamos a traer a Dios si hacemos esto? No nosotros. La gente dirá: oh, Dios le oye. Pero ese solo decir que Dios le oye ya están dándole la gloria a Dios, de que hay un Dios que se involucra en todo esto natural y que a través de ti, de mí, Él se pone en acción. Pero para hacer eso debemos creer que Él responde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom.